Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Iniciamos esta nueva sesión de la Cátedra Libre, un espacio del Departamento de Antropología y Sociología que se inició con, digamos, a raíz de la movilización ciudadana iniciada en abril de este año y en el cual hemos buscado realizar un diálogo eh, entre diferentes profesionales de las ciencias sociales, incluso de algunas otras áreas del conocimiento y protagonistas de la movilización. En el día de hoy tenemos una segunda sesión de este segundo semestre que hemos titulado Lecturas Sociológicas, en los cuales tenemos convitados a Rubén Darío Castro Vera, Juan Camilo Cruz García, Javier Fernando Cantor Jiménez. Pero antes de seguir con la presentación de ellos, quisiera que ustedes me permitan hacer un breve homenaje a las víctimas que ha dejado la movilización ciudadana en este año en particular, pero también en los años anteriores, donde ha estado desbocada la criminalidad de los agentes del Estado. Entonces, si ustedes me permiten, quiero hacer un homenaje que ya hemos venido constituyendo como un rito con esta presentación de Victoria Sur, que me parece muy esperanzadora y muy bonita. Entonces, permítanme ustedes. No se puede andar por las aldeas y los pueblos sin ángel de la guarda. Cuando sean más claros los caminos y brillen más las vidas que las armas. Cuando de noche el grupo de fusiles no despierten al hijo con su habla. Cuando al mirar la madre no se sienta dolor en la mirada y en el alma. Cuando la paz recobre su paloma y acudan los vecinos a mirarla. Cuando el amor sacuda las cadenas y le nazcan dos alas en la espalda. Solo en aquella hora podrá el hombre decir que tiene patria. Cuando la libertad entre a las casas con el pan diario, con su hermosa carta, cuando la espada que usa la justicia, aunque desnuda se conserve casta. Cuando la paz recobre su paloma y acudan los vecinos a mirarla. Cuando el amor sacuda las cadenas y le nazcan dos alas en la espalda. Solo en aquella hora podrá el hombre decir
decir que tiene patria. Cuando la paz recobre su paloma, cuando la paz recobre su paloma, cuando la paz en el alma, paz en la mirada, paz en el alma, paz en la mirada, paz en el alma, paz, mil veces paz, fuerza para creer y para perdonar, fuerza para creer y perdonar, fuerza para creer. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Ahora sí, entonces vamos a los participantes de hoy. Tenemos, digamos, desde Cali, Rubén Darío Castro Vera, es sociólogo de la Universidad Nacional, especialista en gobierno, gerencia y asuntos públicos, con experiencia de temas de vivienda popular y más recientemente con eh, vivienda cooperativa. También está con nosotros Juan Camilo García, que es comunicador social de la Universidad del Valle, está desarrollando su maestría en estudios culturales en América Latina de la Universidad de Buenos Aires y pues digamos, tiene una experiencia tanto en la docencia universitaria como en la investigación y ha sido partícipe de los acontecimientos de la movilización social en los últimos meses. Y finalmente Javier Fernando Cantor Jiménez, sociólogo también de la Universidad Nacional, especialista en gestión y planificación del desarrollo urbano regional de la ESAP, ha sido docente de la Facultad de Sociología de la Universidad Cooperativa de Colombia y funcionario del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal. También ha acompañado los procesos comunitarios en diferentes localidades de Bogotá y forma parte de la organización sindical de Sindistritales. Entonces, muchas gracias a ustedes por su participación. Podemos empezar entonces con el orden acordado. Rubén, te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Saludo cordial y fraterno para Javier, para Carlos Eduardo, para Juan Camilo y para quienes nos están escuchando. Carlos, ¿La presentación? Sí, por favor. Vale, un momentico. Bueno, digamos que como para ir ambientando mientras Carlos coloca la presentación, en la ciudad de Cali, el paro se vivió digamos, de una manera Ahora muy sí, perdón. particular. ¿Ya está viendo la presentación, Rubén? Sí, pero esa no es, Carlos. Espérate, es que esto que estoy preguntando, que estoy compartiendo, perdón. Esa no es. Entonces, de pronto estoy compartiendo la que no es. Sí. Mejor aquí así. Es decir, hubo una... Exacto, ese sí es. ¿Listo? Sí, correcto. Pero coloca la primera. Qué pena. Bueno, listo. Entonces, la siguiente, Carlos. Bueno, entonces voy como a compartir algunos elementos conceptuales de insumos y los voy a ir como comparando y confrontando con el tema de la coyuntura. Bueno, lo primero es que desde lo epistemológico
la concepción eurocentrista, que se fundamenta pues en que el mundo se concibe específicamente desde Europa y Estados Unidos, tiene unos elementos, por así decirlo, como improntas constitutivas. Uno es el tema del antropocentrismo, ¿sí? En donde, digamos, es el hombre como el centro del mundo, como efectivamente lo ejemplifica esa imagen que está a la izquierda, ¿verdad? Y eso de alguna manera justifica el hecho de que el hombre pueda tener una concepción de dominación sobre el conjunto de la humanidad, pero también de la naturaleza. Digamos que hoy eso está controvertido, está replanteado, y aunque para nosotros desde lo epistemológico está superado, de todas maneras hace parte de un debate continuo y permanente, sobre todo digamos en América Latina. La antítesis de eso lo hemos denominado como con algunos elementos de la física cuántica en donde todo está relacionado, ¿verdad? Los animales, las rocas, el sol, la luna, los sistemas, hay como una relación permanente, y es esa relación permanente lo que hace que sea la naturaleza el centro, y en esa naturaleza está el ser humano, ¿sí? Pero es la naturaleza, digamos, como el fundamento, y desde los seres humanos, digamos, es lo relacional, es lo comunitario, es todo ese elemento relacional que permanentemente genera tejidos, hila, con urdimbre, con trama, construye, deconstruye, es un proceso permanente, ¿verdad? Un segundo elemento es el cartesianismo, con su máxima expresión, o una de sus máximas expresiones, que es pienso, luego existo, ¿verdad? Que es una apología al racionalismo y a la razón como un único referente para poder entender y comprender la realidad. Digamos que la antítesis que se ha venido de alguna manera posicionando es el sentipensar, que es un concepto de Fals, del maestro Fals, que fue fundador del Departamento de Sociología de la Nacional con Camilo Torres y el maestro Mañaluna, Eduardo Mañaluna. Digamos, este sentipensar lo que se fundamenta es que la realidad no solamente es un elemento producto de la razón y que haya una abstracción de la misma en función solamente de la razón, sino que están las emociones, ¿verdad? Que también hacen parte, digamos, de esa elaboración y construcción. El otro elemento del eurocentrismo es el patriarcalismo, ¿verdad? El patriarcalismo visto como no solamente la imposición del hombre sobre la mujer, sino como lo plantea el feminismo comunitario, y es que digamos, específicamente el neoliberalismo capitaliza todas las plusvalías, ese patriarcalismo, ese aprovechamiento de las mujeres, ¿verdad? Ese sometimiento. Digamos que ese elemento también tiene hoy en el mundo varias expresiones en términos de, digamos, de lucha de las mujeres, de movilizaciones, de protestas, ¿sí? Y una es específicamente el feminismo comunitario, que se aleja un poco del feminismo blanco o académico y que plantea un tema del feminismo en comunidades, en pueblos en movimiento. Un cuarto elemento, que es el racismo, que en el caso de Cali del Valle juega un papel fundamental, y es que aparece desde lo imaginario el color blanco como un emblema de lo puro, ¿verdad? De lo de la gente de bien, lo de la gente que es como tranquila, y por lo tanto hay un estigma, ¿verdad? Sobre los diversos colores, sobre las diversas expresiones, desde lo cromático, uno diría, ¿no? Pero
hay un elemento político. En el caso de Cali, Cali es la ciudad con más población afro después de Salvador de Bahía, de Brasil, de la patria Jorge Amado, ¿sí? Cali es la segunda ciudad en América Latina con población afro. Sin embargo, ha habido un blanqueamiento, en palabras, digamos, de Fanon, de Fran Fanon, de esas poblaciones afro. Sin embargo, el paro genera una movilización muy fuerte alrededor de las comunidades afro, ¿no? Y ahorita también vamos a ver cómo las comunidades indígenas. Y en el caso particular de Cali y el Valle y el gran valle geográfico del río Cauca, la connotación política en términos de lo que representa el colonialismo, como el hacendado, ¿verdad? Que digamos es un hombre que no le gusta el trabajo manual, ¿sí? Que le gusta ganar plata fácil, que casi no trabaja, que para ganar plata está dispuesto a hacer todo, ¿verdad? Que es dogmático, que es autoritario, que es racista, que son como los legados del hispano, del hombre hispanoamericano, ¿no? El español que vino, y ese colonialista aquí hacendado, digamos, tiene añoranzas también de ser como él, ¿sí? Y obviamente allí hay pues expresiones de esclavismo muy fuertes. La siguiente, Carlos. En esa misma dirección de insumos, entonces hablamos de todo lo que representa esa concepción del colonialismo, que se expresa primero en la invasión que hubo en 1492, que tenía varios símbolos, la espada y la cruz, que lo han dicho varios, ¿no? En este caso, priorizo el tema de la cruz en el sentido de todo lo que representó el cristianismo y el catolicismo, ¿verdad? Con la llegada acá, que rompió nuestros criterios y nuestras cosmogonías, y que rompió, digamos, un elemento fundamental que habían en nuestras ancestros y ancestras, que era el tema de la espiritualidad, que va mucho más allá del tema religioso, es mucho más trascendental. Digamos que allí una disputa muy fuerte que la resolvió la espada. Y paso a lo segundo, el tema de la invasión. El tema de la invasión para plantear que después de 80 años de llegar aquí los españoles fue que vinieron las primeras mujeres. Por lo tanto, el tema de las violaciones a nuestras mujeres, a nuestros niños, niñas, jóvenes, hombres, fue permanente. Fue permanente y fue durante un largo tiempo, como una situación que se presentó. Y un tercer elemento, no me acuerdo ahora de la escena, Silvia Rivera la tiene, la socióloga boliviana, en donde un indígena, un ancestro indígena, habla con un español y le dice, ¿tú comes oro? Y entonces el español le dice, sí, yo como oro. Él le dice, pero ¿por qué me pregunta? ¿No? Le pregunta algo como, y él le dice, no, porque es que tú comes y comes y comes y quieres más, pareces no llenarte, no pareces un ser humano. Y él le dice, no, sí, yo no soy un ser humano y a mí me gusta el oro, ¿no? ¿Sí? Es decir, esa fijación que hay sobre el tema del enriquecimiento, paradigma, un fetiche allí. Bueno, resulta que en el contexto del paro ocurrió una situación, nosotros, un grupo de amigos y amigas que estudiamos en la década del 80 en la Nacional, a veces nos comunicamos, y en una ocasión yo planteé el tema de lo regional, pero lo planteé desde la óptica de Valls, que es un tema pendiente que hay en la Constitución del 91, el tema del ordenamiento territorial. Una ley de ordenamiento territorial que tiene que ver con lo regional. En ese momento Carlos me dijo, Rubén, pero más que Valls, es Gull, Ernesto, el maestro berlinés, el alemán que nos enseñó geografía física. Y Gull plantea que hay 5 regiones en Colombia: las llanuras del Caribe, la costa del Pacífico, la región andina, los llanos de la Orinoquía y la selva de la Amazonía colombiana, y él la relaciona con los tipos de clima, con las geografías, con los tipos de bosques que hay, etcétera, etcétera. Pero resulta que en el paro esto se dio porque es Cali y el Gran Valle del Río Cauca quien emerge y posiciona una situación, digamos, de protesta que se va escalando en lo nacional, y también es Cali y el Valle
digamos que más asume los costos en términos de represión, obviamente, y el bestialismo de las fuerzas del desorden, ¿verdad? Entonces, quería terminar esa primera parte con ese enfoque regional. Sigamos, Carlos. Bueno, entonces ahora vamos a mirar el tema de Cali. Inicialmente, lo que hay es un estallido, una explosión, ¿sí? Pero en el ambiente queda latente un escenario de un levantamiento que es mucho más estratégico y que ahora lo retomo. Ese estallido y esa explosión tenía como, digamos, unas causas que se fueron de alguna manera dibujando. Una, el tema de la pobreza en términos de la relación con la desigualdad. Entonces, la pobreza planteada a veces de manera aislada e inclusive en coyunturas en donde la pobreza se ha reducido como producto de bonanzas petroleras, pero que estructuralmente el problema de la pobreza es un problema crítico y grave, pero que sin embargo en términos de cifras a veces logran plantear que el indicador de la pobreza multidimensional se ha, digamos, superado. Pero, por otro lado, el tema de la desigualdad, digamos, continúa creciendo. Y en América Latina nos ganan Haití y Honduras, somos el tercer país. Y a nivel mundial somos el séptimo país más desigual. Aquí se plantea, digamos, de que hay un nivel de concentración por parte de la tierra, de la riqueza, ¿sí? De los medios de comunicación, etcétera, etcétera, por parte de un reducido grupo de personas. Pero aquí, de fondo también, hay la posibilidad de generar un rompimiento sobre este par de concepciones que las ha fabricado fundamentalmente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ¿sí? Entonces, siempre nos tienen enredados en que la pobreza disminuyó, pero la desigualdad y el indicador de Gini allí. Entonces, eso como que crea un matiz, como que crea cierto, en los especialistas en las políticas públicas. Dicen, no, estamos mal, pero estamos mejorando en términos de pobreza, pero no son decisiones estructurales, corresponden más a coyunturas en donde el país ha tenido ingresos específicamente por bonanzas petroleras que hoy precisamente están en crisis. Bueno, un segundo elemento, y es el término de lo conceptual. La palabra vulnerable tiene una connotación peyorativa, ¿verdad? Y eso es un término de las políticas públicas, un término que utiliza inclusive sectores académicos. Sí, entonces los sectores vulnerables, entonces casi son como sectores que tuvieran con discapacidad. El paro planteó que lo que faltan son oportunidades. Son oportunidades, no hay vulnerabilidad. Lo que hay es ausencia de oportunidades, ¿sí? Y eso también allí plantea, por un lado, un tema de lenguaje, pero también obviamente es político, porque el lenguaje es político, ¿verdad? El tema de las políticas públicas en crisis, un gran distanciamiento entre el Estado-Nación y las comunidades, ¿verdad? Las comunidades no se sienten expresadas, no se sienten identificadas, no sienten que tengan representatividad en el Estado-Nación y en el tema de las políticas públicas específicamente, que no son lo suficientemente presentes. Entonces el paro también dejó entrever que hay una crisis en el tema de las políticas públicas. Y eso tiene que ver también con la formación académica en las universidades de toda esta cantidad de profesionales en políticas públicas que a veces lo que hacen es como matizar la crisis, ¿sí? Matizar la crisis y creer que es el Estado-Nación lo que puede resolver, pero además con una concepción a veces de distanciamiento frente a la comunidad, hecho como desde el escritorio y desde las elaboraciones, no desde de la permanencia y de lo comunitario, de estar allí en ese tejido social. Obviamente el patriarcalismo sale a relucir, pero este patriarcalismo resulta que en muchos asesinatos que cometieron el SMAT y la policía, los jóvenes
sobre todo los jóvenes, asumían una actitud de enfrentarse y de valentía. Y en algunos casos algunas mujeres les planteaban que había que cuidar la vida. De hecho, el punto de resistencia de Siloé es el primero que dice, no, nosotros nos retiramos de los bloqueos porque nos estamos volviendo presa allí de francotiradores. ¿Sí? Nos retiramos de esos bloqueos porque queremos preservar la vida. Entonces, en algunos momentos, los jóvenes de primera línea también envían un mensaje de alguna manera contradictorio, ¿no? De rebeldía y de, si se quiere, pues de protesta, pero también de mostrarse, ¿sí? Y entonces eso también se convierte en un elemento que favorece al enemigo. No estoy justificando pues el bestialismo de las fuerzas. El racismo, como lo decíamos ahora, ¿no? Entonces el racismo se logra sacar algunas situaciones que están develadas, los chistes de que negro que no la caga la salida, la caga la entrada, la voluptuosidad sexual de los negros y negras, los chistes que ridiculizan, ¿sí? Allí también el paro emergió una pelea de las comunidades negras por su identidad, por su posicionamiento. El autoritarismo, acuérdense que hubo varios profesores y profesoras de universidades que le decían a los pelados, ¿usted por qué tiene el paro en el muro suyo? ¿Sí? Y eso generó debate en las universidades, inclusive algunos profesores, creo que uno de la Universidad del Rosario lo sacaron. Entonces el paro también generó una reflexión sobre el tema académico. Obviamente los medios de comunicación, porque allí todas las redes se volvieron el insumo de cómo comunicarnos, de cómo solidarizarnos. La crisis de la democracia representativa, que está pues, digamos, que no expresa lo que es el país. La propiedad privada como concepto. Y eso está ligado un poco al tema de los monumentos, ¿no? Que tiene un papel especial. Pero la propiedad privada, el plantear romper la propiedad privada, romperla. Y romperla significa volver a la propiedad colectiva, que es ancestral. Lo que es nuevo es el capitalismo con la propiedad privada. ¿Sí? En el caso específico de Cali, por un tema ejidal que ahora les toco. La iglesia, porque hubo sectores de la iglesia que se metieron en la dinámica y hubo otros que, como siempre, digamos, empezaron a señalar, pero hubo sectores de la iglesia que se metieron en la dinámica. Y obviamente el papel de las fuerzas, de la fuerza pública y de la policía y de los militares, que ha sido en el caso de Colombia, en toda la Gran América lo hace, de aniquilar, de desaparecer, de perseguir, de intimidar, pero en esa coyuntura, digamos, se recrudecieron esos niveles, ¿no? Sigamos con la otra, Carlos, gracias. En mi criterio hay una crisis del Estado-Nación. Hay una crisis del concepto de Estado-Nación. Y obviamente eso tiene que ver con la crisis del capitalismo y del neoliberalismo. ¿Sí? Primero porque el Estado-Nación genera una relación de jerarquía, no genera una relación de iguales. Y esa relación de jerarquía es la que ha permitido que el neoliberalismo coopte, esquilmen, ahí decía esquilmar, corrompan, inclusive, ¿verdad? En países que han tenido gobiernos progresistas, hemos visto dirigentes y lideresas de izquierda cooptadas por el neoliberalismo, porque digamos, es un sistema demasiado fuerte y además porque nosotros hemos planteado, yo ya hace rato lo estoy replanteando, que el tema es llegar al poder, que el reto es llegar al poder, que si llegamos al poder, entonces sí lo vamos a hacer. Y resulta que hay ejemplos de llegadas al poder a nivel local y digamos, no ha pasado mayor cosa. Porque allá hay como unas tenazas, hay una cooptación y hay unos criterios que habría que romper. Bueno, esto hace que haya una crisis estructural y esa crisis estructural también toca a la izquierda y el movimiento sindical para ser autocríticos en eso, ¿no? Y el sector democrático. Pues a la derecha ni hablar, porque eso, digamos, está totalmente descompuesta, ¿sí? Pero sin embargo tiene el poder, tiene el poder sobre todo
militar, político, de las palabras, de las frases. Sigamos, Carlos. Bueno, en términos de referentes, en el paro, en el caso de Cali y el Valle, son los pueblos originarios. Y yo creo que eso también se traslada a lo nacional. Son las comunidades indígenas, pues digamos las comunidades más fuertes, que son los Misat y los Nazas, pero también todo el conjunto de las comunidades indígenas, las comunidades afro, pero también hay comunidades urbanas. Hay comunidades urbanas, mujeres, los jóvenes, las diversidades sexuales, los obreros, estudiantes, hay campesinos, hay obreros. Es decir, es una amalgama que entran al paro y son lo que sostienen porque crean una red solidaria, ¿verdad? Y eso genera en lo comunitario una vecindad y una solidaridad, y eso sostiene el paro. Y es la decisión de ir a la calle, de no quedarse en la casa, de ir a la calle y de ir a la calle cada uno y cada una en la medida de su convicción, de su conciencia y de sus posibilidades, ¿verdad? Entonces, unos envían medicamentos, comida, apoyo a las ollas, hacen rondas, guardan jóvenes, bueno, una cantidad de situaciones que se presentan, pero es la decisión de estar en la calle, de tomar la calle, y eso allí genera una potencia, una fortaleza, un empoderamiento en la comunidad. Entonces, las ollas comunitarias no solamente juegan un papel, digamos, coyuntural, sino que se vuelven en la posibilidad de que muchos sectores de la población puedan comer, y las brigadas médicas también, de que haya atención médica. Cali y México son las únicas ciudades que tienen ejidos. Ejidos son terrenos como comunales. Nosotros pensamos que lo que hace el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, toda esa dinámica tan potente que generó desde el 94, y Cali pareciera que tuvieran frente a ese tema de lo ejidal como una transpiración, como un espíritu de lo colectivo, porque lo ejidal es colectivo, ¿verdad? Es el bien común para vivir en comunidad. Bueno, este último elemento, digamos, los jóvenes generando esas comunidades, las ollas, dinámicas económicas, ¿no? Empiezan a generarse algunas dinámicas económicas. En Cali, en algunos puntos de resistencia, de manera incipiente, se empiezan a plantear, a apoyar proyectos de generación de ingresos en los barrios, ¿sí? Entonces eso genera, digamos, una perspectiva no coyuntural, sino estructural, y por eso la denomino de levantamiento. Lo que hay, yo pienso, es un levantamiento, y es un resurgir en la Gran América. Y ese levantamiento es a partir de las comunidades, es a partir de los tejidos, es a partir de que los jóvenes y las jóvenes que están en las universidades, su realidad está en los barrios, en las ciudades, en ese tejido, en ese entronque. Sí, su capacidad de comprender, su capacidad de entender es un ejercicio, digamos, académico, pero hay que comprender, que es distinto. Y para entender y comprender, entonces hay que ir a lo local, a lo regional. Y por eso entonces se mezcla toda esta vaina de Gull, de Fals, contra el centralismo bogotano, que piensa que ellos son los únicos, y las bogotanas, ¿no? Y entonces, digamos de que es eso comunitario como un nervio que yo quiero dejar aquí para que posteriormente hagamos debate, y lo expreso en que yo creo que hay una situación de levantamiento, que en cualquier momento puede de nuevo subir, de levantamiento. No hay un momento de calma, ni hay un momento de normalidad. Al menos aquí los jóvenes hicieron escenarios de barrio adentro, están haciendo varias escenarios, pero no son solamente los jóvenes, son las comunidades indígenas, afro, muchas comunidades están allí tejiendo, están tejiendo. Bueno, creo que ahí termino, Carlos. Joel, muchas gracias, muy amable por su presentación. Apenas con el tiempo, ¿sí? Sí, no, eso estaba mirando que está usted exacto en el tiempo, muchas gracias. No, mejor dicho. Sí, vale, Juan Camilo, Gracias. si me permites un momentico, es que tenemos un problema con la transmisión de Facebook, entonces, si me das un minutico para reiniciarla, resolver el problema
Sí, Dale, dale. dame un minutito. Eh, perdón, es que no sé, me cambiaron la forma de presentación de, de- de- del Facebook, entonces no puedo. Tú también vas a proyectar una presentación, ¿cierto? No. Yo voy a hablar nada más. Bueno, listo. Entonces, si quieres, mientras tú vas hablando, yo busco resolver el problema. Juan Camilo, Listo, no hay ningún inconveniente. listo, bueno, muchas Eh, gracias. bueno, yo estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que dijo Rubén. Voy a tratar de no, pues de decir otras cosas diferentes o acentuar ciertos puntos. Voy a hablar un poco de la experiencia caleña, que es la que yo conozco con mayor cercanía y de la que he tenido la oportunidad de ser testigo de primera o segunda mano en determinadas ocasiones. Bueno, lo primero sería que para intentar analizar o empezar a analizar los sentidos del paro nacional en la ciudad, lo primero que hay que tener en cuenta es el contexto general de exclusión de los barrios aledaños a los puntos de resistencia, como fueron llamados los lugares de integración comunitaria. Si se sobrepone el mapa de los sectores excluidos de Cali, sobre el mapa de los barrios en los que tuvieron lugar los puntos, la coincidencia es impresionante, es casi total, siguiendo un poco el orden de lo que dijo Rubén en sus primeras palabras, ¿no? Con el agravante de que durante la pandemia los niveles de pobreza, desigualdad, desempleo, fundamentalmente crecieron en Cali de forma superlativa, incluso en relación con el panorama general del país. Ahora bien, las causas de la explosión barrial, yo también prefiero, así como insurrección, prefiero esos tipos de términos, ¿no? No se limitan a esta afectación inmediata, a mi entender. Tienen que ver con un papel histórico que ha tenido Cali, incluso una autopercepción como ciudad rebelde, que ha ido creciendo progresivamente en la disputa política del uribismo, por lo menos en los últimos años. También con el carácter de la ciudad como un punto de encuentro y reconfiguración de sujetos que han sido históricamente expulsados de sus territorios. Esto es muy importante en Puerto Resistencia, ¿no? La presencia de gente del suroccidente, de Nariño, del Pacífico, del Cauca, y una modalidad específica de marginación que ha llevado a configurar identidades territoriales que entran en choque con las identidades integradas. O sea, que se han constituido comunidades aisladas de la nación integrada material o simbólicamente. Esto lleva a pensar que esa idea del acontecimiento, ¿no?, que gusta tanto a Europa, como un horizonte de sentido que aparece de forma intempestiva, que no es esperable en el devenir natural del orden simbólico-político del neoliberalismo, del capitalismo, por lo menos en nuestro contexto, esa noción de acontecimiento se queda corta a la hora de interpretarla así. Es decir, hay unas regularidades más o menos identificables, ¿no? Hubo unos intentos previos en el caso del 2019, de hecho las primeras líneas se venían configurando ya desde el paro anterior, y que para algunos además responde un panorama político abierto, prácticamente desde las manifestaciones en Bogotá, ¿no?, después de que saliera el no en el plebiscito, de los acuerdos de La Habana, y que se nutre de una historia general de Colombia en ese cruce entre patriarcado, capitalismo y raza, que bien nos ha contado Rubén, ¿no? A mí me gustaría resaltar los aportes de Ramón Grosfoguel, el puertorriqueño, cuando desde una perspectiva decolonial apunta a la dificultad de intentar interpretar la realidad colombiana, el conflicto colombiano, los conflictos colombianos, desde una lógica weberiana o incluso gramsciana, ¿no? Por el hecho de que en nuestra historia prácticamente nunca ha habido un consenso de obediencia. Recuerden todas las guerras desde el siglo XIX, de obediencia o de hegemonía, ¿no?, en términos gramscianos o en la forma en la que se entiende desde estas teorías del poder. Salvo en unos núcleos urbanos muy concretos, muy sectorizados y muy específicos. Es decir, que durante todo el siglo XX, por lo menos en las zonas rurales del país y en las zonas del no ser de las ciudades, que a su vez reciben población rural expulsada de otros territorios, el poder consigue entroncarse únicamente a través de la violencia. Con esto quiero decir que entiendo el estallido barrial del paro como un acumulado que, dado un contexto muy particular, tuvo la posibilidad de habilitar un sujeto político invisibilizado históricamente, incluso a nivel de las mismas luchas reivindicativas, ¿no? No era un sujeto que participaba generalmente de estas luchas, o al menos aislado de una discusión pública. Mucho tiempo cooptado también por poderes locales y por el aparato burocrático de asistencia del Estado.
pese a que, bueno, hay que reconocer que en principio fueron las centrales sindicales, gremiales, quienes llamaron al cese de actividades, los que asumieron la posta de esa disputa política fueron gente de un sector radicalmente distinto, ¿no? No es casualidad, sino que responde a las modificaciones de las lógicas de la clase obrera en la era post-taylorista, ¿no? Que desvinculan al trabajador de los espacios para la construcción de una subjetividad o de reconocerse como parte de un mismo grupo diferencial y nos arquetipa a todos bajo esa idea neoliberal del consumidor. Entonces, Thatcher, pues, con todas las letras. Lo precariza, quitando cualquier núcleo de identidad dura, que era importante, digamos, el del siglo pasado, ¿no? La familia, la patria, la fábrica, ¿no? Incluso los lugares de vivienda, de vida de las comunidades originarias. De tal forma que en las últimas décadas ha ido apareciendo otro sujeto político, antagónico también al modelo económico, que podemos ver representado en las luchas feministas, las luchas antirracistas, las luchas indígenas, el movimiento de los trabajadores excluidos de Argentina, el MTE, el levantamiento de los caseríos en Puerto Rico de hace unos años, no tengo bien la fecha, o el movimiento de los sin tierra en Brasil. Yo encuentro el estallido social, bueno, si uno si quiere ir más atrás, incluso ciertos elementos del zapatismo están ahí. Yo encuentro el estallido mucho más cercano a estos movimientos, al menos en Cali, que al estallido chileno que siempre se le comparó, ¿no? Pero el estallido chileno funcionaba de una lógica más de lo civil, ¿no? Del ciudadano integrado. A este nuevo sujeto político lo entiendo como un nuevo lugar de enunciación, ¿no? Que dadas las condiciones actuales del neoliberalismo financierizado, se ha ido haciendo protagónico en la lucha emancipatoria. Son las víctimas del desempleo y la desigualdad estructural que han construido su forma de trabajo más o menos al margen de la oferta del neoliberalismo, viendo también un poco la crítica a las ideas de la vulnerabilidad. Esto justo en el momento en que las clases obreras han quedado, como dije, atrapadas en esas subjetividades neoliberales del consumo, ¿no? Este sujeto mantiene una tensión difícil de resolver con la promesa del capital. Se les invita a gozar, pero no tienen los satisfactores básicos, se les invita a consumir, pero no pueden, se les invitan a discurrir en el narcisismo individualista, pero no tienen las bases materiales para desplegar una autonomía como se plantea en el modelo de subjetividad neoliberal. Se dice que son solamente jóvenes para poner la atención en la primera línea, pero ese acento no me gusta porque en la realidad, o lo que yo pude experimentar, intervinieron personas de todas las edades, y porque además esa idea de que fueron jóvenes ayuda a reproducir la otra idea de que no tienen nada que perder, que es algo que a mí me parece que devaloriza sus propios vínculos. Ellos tienen algo que perder. No es casual, teniendo en cuenta que este sujeto político, este nuevo sujeto político, este nuevo lugar de enunciación, no es casual entonces, o no son casuales, los lugares en los que estuvieron ocupando los puntos de resistencia. Y no es casual tampoco la modalidad de su lucha, digamos, de la forma como agenciaron la disputa política. Ellos, sujetos que no tienen los canales institucionales o gremiales para la pelea, ¿no? Un cese de actividades de ellos no afecta integralmente al Estado, se ven obligados a interrumpir ese espacio de la cotidianidad ciudadana que es el tránsito vehicular. Una forma de hacer presencia, de reivindicar la existencia de sus lugares de vida y desplazarlos de esa lógica del no lugar o del lugar que es simplemente de tránsito, de paso, ¿no? Por eso reafirman una existencia. Uno podría aglutinar toscamente, ¿no? O este fue como mi ejercicio durante el paro nacional, uno podría aglutinar los puntos de resistencia en 3 de ellos, ya a mi entender fueron los más representativos por la profundidad de sus acciones, por el nivel de radicalidad, pero no de violencia, sino de radicalidad de las peticiones y de las invenciones que hicieron en el marco del paro. Primero es Puerto Resistencia, sectores de la economía popular, trabajadores del rebusque, hay recicladores, Siloé, un monumento a la exclusión colombiana, y Sameco, que es un poco más clase obrera empobrecida, que tiene la particularidad que es la arteria principal de la ciudad para la circulación de las mercancías. La clave es considerar los bloqueos o los piquetes no únicamente como una forma de limitar el tránsito, ¿no?, de los civiles que se quejaban, sino la demarcación de unos límites específicos para generar una suerte de zona autónoma liberada, ahí tomo a Joaquín Bey, donde ejercer de forma real el gobierno del territorio y la deliberación de las ciudades. Ahí comienza a cobrar importancia la idea de territorio como espacio para la lucha, como un espacio a remodular para la lucha, resignificar para la lucha.
Por otra parte, comienza también a jugar un papel esencial la dimensión vincular del ser humano, que repolitiza los aspectos de la vida cotidiana, en tanto pues, los lugares donde ejercieron su disputa política eran los mismos lugares donde vivían, ¿no? Lo que además es una lucha esencial para este siglo porque comienza a disputar la subjetividad misma que ha construido el neoliberalismo, ¿no? Nos deja ver un espacio en la configuración del sujeto que no logra ser capturado por la lógica trivial de consumo, el modelo de consumo que sintetizó pues Thatcher con la frase la economía es el medio, pero el objetivo son las almas. Así. Juega también un papel esencial la imbricación, y no solo la articulación, no son cajitas separadas, sino que está imbricado de las luchas raciales, ¿no? La población de esos lugares es población racializada, la clase, ¿no? Ellos son víctimas de la criminalización de la pobreza, y el género, en la medida en que sus espacios de vida son sostenidos fundamentalmente por el trabajo de mujeres, y en trabajos que tienen la particularidad de tener una relación directa con la reproducción de la vida, la reproducción de la vida del barrio. Este último aspecto es interesante porque es chévere porque rompe los límites antiguos que existían entre el mundo del trabajo y el mundo personal, ¿no? Es decir, hay una lucha en ambos órdenes y es una misma lucha. Este sujeto político que Juan Grabois llamó en algún momento la clase peligrosa, Juan Grabois es un referente argentino del movimiento de los trabajadores excluidos, lo llamó la clase peligrosa, nos obliga a pensar, a mi entender, nuevas formas de lo político y no solo a interpretarlo con las teorías que tenemos a la mano. Es más, sería más interesante que recibir desde allá esa verdad que porta, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, el mismo Marx, ¿no? lo consideraba como una clase inoficiosa y carente de acción revolucionaria. Entonces necesitamos pensarlo desde otro ángulo. Nos obliga a pensar una temporalidad diferente de la política. Nos obliga a pensar nuevas ideas sobre la representación, ¿no? Cuando el partido de la era fordista, pues hoy en día tiene tantos problemas y no logra representar cabalmente o por lo menos intentar representar los intereses de esa ciudadanía que tiene queja y que tiene demanda. Nos obliga a pensar nuevas ideas sobre las formas de expresión de la sociedad civil. Salir un poco de ese modelo de la integración multicultural que ha volado, pues que desde Trump y con el racismo, con las comunidades indígenas, ha volado por los aires, ¿no? Nos obliga a pensar nuevas maneras de entender la seguridad y la libertad. Ahí los pueblos indígenas y negros tienen una expresión central y dieron en el mismo ejercicio de la lucha, hicieron unos aportes que me parecieron fundamentales, sobre todo la Guardia Indígena. En últimas, nos obliga a idear, y ojalá ocurra, nuevas arquitecturas de coordinación comunitaria y social, más allá de las dinámicas ya un poco vetustas del Estado-Nación, canales que escuchen por fuera de los dispositivos del marketing político y que en lo posible estén agenciados por los mismos sujetos del territorio. Todo esto, toda esta pregunta que me abre, nos descalabra, ¿no? Y yo creo que por eso fue tan difícil entenderlo, nos dejó mudos. De ahí que se inventaran esa expresión de vándalo como un significante vacío que nos puso a discutir la vandalidad de las acciones, ¿no? Frente a los pacíficos, digamos, en lugar de abrir otro tipo de subjetividad, otro tipo de canal para pensar desde sus propias lógicas, desde estas lógicas que nos traen. Por ahora tenemos para analizar como las demandas, ¿no? Hay en ellas una queja al modelo económico neoliberal, eso sin duda. Ellos piden la presencia de instituciones estatales de educación, de salud, etcétera. Hay, por otro lado, demandas que remiten a elementos vitales de la vida humana, un cansancio con todo, que se manifiesta en un malestar de época frente a las modalidades de vida contemporánea y también al clima de muerte en Colombia, ¿no? En general. Y a la vez, paradójicamente, una queja contra el Estado. Hay amplios sectores que no creen en la política, que afirman directamente que no creen en la política, que con los representantes no se puede hacer nada. Y esto último me parece que debería profundizar en algún momento porque no es la lógica de los libertarios o minarquistas, ¿no? Que están andando por ahí en el mundo, ¿no? Con Vox en España o con Milei en Argentina. Yo lo entiendo más bien como una queja frente a un poder entroncado en la burocracia que ha construido una especie de país político que no interpela pues, a los pelados y a la gente de los puntos de resistencia. Ahí es interesante las ideas del profesor chileno Carlos Pérez Soto. Él habla de ese poder burocrático, que un poco también apuntó Rubén, como una clase que se ha configurado en el neoliberalismo y que disputa poder con la burguesía financiera, que se caracteriza por tener un papel central en el control de las relaciones de producción, son administrativos de acciones,
gerentes de multinacionales, administradores de fondos pensionales, o los distribuidores de recursos de renta para el caso de lo público. Todo esto más allá del tinte ideológico del gobierno, ellos existen más allá de, o sea, atraviesan todas las ideologías políticas. Son empleados, ¿no? Pero por su papel en la distribución del trabajo logran acumular un poder diferencial que les permite extraer riqueza. Entonces, yo entiendo que también hay una disputa frente a este panorama que me parece que se debería profundizar para poder proponer nuevas cosas. Eso se le ha llamado comúnmente corrupción, es un término un poco ambiguo, un poco abierto, pero puede tener una explicación por este lado, sobre todo en países como Colombia, con economías dependientes de la renta. Esto lo digo porque si se quiere pensar nuevas arquitecturas institucionales, es necesario dar lugar a dinámicas de organización comunitaria que puedan hacer frente a ambos actores del expolio, ¿no? Es decir, hay que quitar trincheras a esas partes del Estado a través de la gestión del territorio por quienes lo viven. Eso es lo que nos propone el paro. De hecho, en el estallido social esto se dio. La gente de los puntos de resistencia inventó de forma muy rápida una serie de dinámicas de adquisición de recursos, que por otra parte la ciudadanía estuvo dispuesta a colaborar, aun cuando esa otra parte de la ciudadanía se estaba quejando precisamente por un impuesto. Crea modalidades de atención en salud, en principio para la primera línea y luego para enfermos del barrio de todo tipo, las ollas comunitarias autogestionadas, las bibliotecas populares, la universidad del barrio, las huertas, los mercaditos móviles, e incluso circuitos de trabajo propio, especialmente en Siloé, y espacios asamblearios para la discusión sobre lo que tenía que ocurrir en el barrio. Todos estos espacios de lo común en la producción de riqueza y en la organización territorial. O sea, hay que entenderlos de esa lógica, son espacios de lo común. Y ahí hay pues un embrión interesante, ¿no? Que vincula la economía popular, la comunidad organizada y la democracia en las calles, y que lo hace de forma efectiva, que es como la clave, ¿no? Satisface el derecho, aunque pues, ahora ha sido solamente de forma duradera, pero se pueden reproducir ese tipo de dinámicas, ¿no? Bueno, por último, me gustaría resaltar la forma en la que el estallido también desorganizó la distribución de lo sensible, ¿no? En sus prácticas artísticas y en sus manifestaciones estéticas. La posibilidad de expresar el malestar vinculó una serie de prácticas culturales por fuera de las formas instituidas, e incluso invitó a romper con las lógicas de expresión estandarizadas. O sea, ya no fueron los artistas que lanzan un proyecto para que el Estado financie, sino que la misma gente pues tuvo la oportunidad de mostrar sus propias iniciativas artísticas y con ello otras formas de la estética, ¿no? Y eso hizo que se politizara el goce, ¿no? De una nueva manera, ¿no? Se invitó a participar de una sensibilidad distinta. Creo que esa dimensión sentipensante cumplió un papel esencial en el paro, porque se nutrió de unas sensibilidades ya de por sí enloquecidas por la pandemia y reincorporó elementos de lo negro, de lo indígena, desde un punto de vista que opera por fuera de las lógicas que intentan culturizar simplemente a estas poblaciones, ¿no? Esto además puede ser identificado con el malestar de los señores de la Comuna 21 que salieron a disparar. Cuando uno revisa las publicaciones del grupo donde ellos convocaban, era muy interesante que ellos mostraban imágenes de los pelados viviendo situaciones cotidianas y luego ponían frases como ahí están los vándalos, ahí están comiendo, guerrilleros. Parecía que el malestar era precisamente la existencia y su presencia, ¿no? Punto de que pues, se pusieron paranoicos viendo manifestantes donde no había. Pero también sus formas de hablar, sus formas de moverse, sus formas de vestirse, sus formas de cantar. Creo que precisamente porque esos signos que trajeron disputan a esos otros signos de la nación integrada. Yo dejaría por ahí, más adelante si podemos retomar alguna idea, se retoma, pero pues estas son mis ideas sintetizadas. Listo, Juan Camilo, muchas gracias. Un tema bastante juicioso también con el tiempo. Nos da la posibilidad ahora de Javier, por favor, tu intervención. Muchas gracias. Javier. Aló, ya, espérate que estoy subiendo la presentación, no sé si ya la ven. Está cargando. Está cargando. Ya está. Espérate. Sí. ¿Sí la ven? Sí, sí. Listo, entonces, bueno, buenas noches. Pues habilitar la edición, no, la presentación. ¿No se está viendo? Sí, no, ya se está viendo. Listo, entonces, ¿puedo iniciar? Sí, dale. Bueno, buenas noches a todos y todas. Digamos que yo voy a poner como algunos elementos para iniciar, de pronto ya algunos
los han tocado los compañeros. Pero bueno, yo diría que desde el paro del 77 no se presentaba un estallido social de esta magnitud que afectara a la capital y a las principales ciudades del país. Digamos que, como en las luchas urbanas, el elemento que siempre se resaltaba era el paro del 77, que también hay que recordar que fue convocado por los trabajadores, sí, por las centrales obreras. Digamos también que otro punto a resaltar es que la protesta social es un derecho que está consagrado en la Constitución. La legislación no criminaliza la protesta. Esta lo que busca es materializar espacios a través de los cuales la ciudadanía puede expresar su inconformismo, sus necesidades y reivindicaciones. La protesta social fortalece la democracia más bien, ¿cierto? Y en la medida en que permite la participación de voces de la oposición, de voces que no son escuchadas. Y claro, este gobierno no escucha ninguna voz, o sea, es un gobierno autista, se autoescucha, no escucha absolutamente a nadie, no ha escuchado a los trabajadores, no ha escuchado a los campesinos, a la minga. Entonces, para ellos como que eso no existe y más bien lo que promueven es que la gente no, ojalá ni protestara, ¿cierto? Y por eso cuando hay las protestas se quejan, dicen que las personas también tienen derecho a trabajar, que hay que tener en cuenta los derechos de quienes no protestan, ¿sí? O sea, casi como que para protestar háganlo por favor por el andén y ojalá en silencio para no perturbar tanto el orden. Yo aquí coloqué algunas imágenes, digamos también para que lo veamos porque esto se dio en medio de la pandemia. Eso, digamos, no tiene antecedentes, ¿cierto? Y que la ciudadanía salga en épocas de pandemia ante el peligro de la muerte y la gente se arriesgue a salir en medio de una pandemia, pues es algo a tener en cuenta, ¿cierto? También esto nos muestra que el país ha entrado en las grandes movilizaciones urbanas, ¿cierto? Creo que la marcha emblemática que tenían para mostrar era una que hubo contra las FARC, ¿cierto? Que todos los medios se movieron y efectivamente movió miles y miles de personas. Pero fíjese que estas marchas, los medios, si bien esta imagen, aquí está, es el monumento a los héroes en Bogotá, la prensa fácilmente no muestra esta imagen y dice cientos de manifestantes. Entonces cientos pueden ser 100, 200, 300, pero aquí uno pudiera titular miles de manifestantes. Entonces eso también es un elemento a tener en cuenta, digamos, que son manifestaciones masivas, ¿sí? Y de pronto el país va a entrar como por esa senda, o sea, como que nos vayamos acostumbrando a ese tipo de manifestaciones. Digamos que esta situación o este estallido se venía incubando desde la llegada de este gobierno. Se inició la jornada, digamos, con el paro el 28 de abril, con unas marchas masivas en diferentes ciudades. Tener en cuenta también que los trabajadores aún cuentan con una gran capacidad de convocatoria. Los trabajadores, a pesar de todo y a pesar de las críticas, todavía convocan. Eso, digamos, es un elemento que hay que tener en cuenta. Y también tener en cuenta que estas jornadas de protesta nos muestran que son producto de un acumulado de luchas sociales anteriores, y uno diría que una persona o estos jóvenes que van a unas marchas, lo más probable es que después también se quieran manifestar en otras, ¿cierto? Recordaba yo el caso, por ejemplo, de cuando quisieron tumbar a Gustavo Petro, que lo que llamaban ¿cómo era? El balcón. Entonces él convocaba unas reuniones en diciembre, cuando la gente supuestamente no va a esas cosas, y eso era masivo, y eran muchos los jóvenes que estaban allí. Entonces creo que también la sociedad nuestra va entrando como a valorar que las marchas realmente sí son efectivas. Digamos también como algunos reflejos de esa crisis, a febrero del 2020, de acuerdo al DANE, en todo el país los empleos disminuyeron en un 7.3%. En Bogotá, esa disminución alcanzó el 12.4%. La ciudad llegó a una tasa de desempleo del 21%. Para agosto de 2020, aumentó el número de jóvenes sin empleo y sin estudio, un nombre muy feo que les dan, que son los MIMI, o sea que no tienen empleo ni tienen estudio, y llegaron a un 53%. La tasa de desempleo de los jóvenes para febrero del 2020 llegó al 18% y en mayo llegó a 32.3%. Bueno, y por causas del COVID, claro. Los más afectados fueron
las mujeres jóvenes con un 38%, mientras que los hombres jóvenes llegaron a un 27.5%. El 52% de los ninis cuentan con educación media, el 20% con formación universitaria, el 18% con básica secundaria. Para noviembre de 2019 se convocó a una jornada de paro. Ese fue como el primer indicio de ese descontento general. Los trabajadores han convocado una jornada para el mes de marzo del 2020, pero justo llegó la pandemia y el gobierno hizo coincidir el confinamiento justo antes de la fecha del paro. El paro creo que estaba convocado para el 19 de marzo y el confinamiento empezó como el 16, 17, o sea, unos días antes de ese paro que estaba convocado. Digamos que el gobierno aprovechó la pandemia para cerrar el Congreso, para legislar mediante decretos y, entre otras medidas, aprobar la reforma tributaria, que fue como el florero de Llorente en este caso, ¿cierto? También nadie se imaginaba que esta protesta convocada, o sea, nadie daba un peso por esa protesta. Recuerdo que algunos analistas inclusive decían que no, que cómo se les ocurría en medio de la pandemia convocar a esto, que era que por qué no hacían cacerolazos o un twitteratón. Sí, nadie daba un peso por la protesta, decía que iba a ser una protesta de 24, 48 horas, pero no estaba en los cálculos de nadie de que eso iba a durar cerca de 2 meses. También a esto contribuyó, o al descontento, contribuyó esa situación de los abusos policiales, ¿cierto? O sea, a esa situación económica, sumémosle el abuso policial, que sí es sistemático, no como dice el gobierno, que son unas cuantas manzanas podridas, ¿sí? Y eso se ha vuelto parte del paisaje en Bogotá. La policía golpea a los vendedores ambulantes, a un pelado que le está pidiendo papeles. Y digamos que para mencionar solo algunos casos emblemáticos del abuso policial, voy a recordar algunos. Son algunos, o sea, de esto hay muchísimo más. Pero, por ejemplo, el caso del asesinato del menor de edad Nicolás Neira en una marcha de un 1 de mayo. El asesinato de Diego Felipe Becerra en agosto de 2011, asesinado por estar haciendo un graffiti en Suba y lo querían presentar como un falso positivo que él estaba atracando una buseta. Bueno, se hicieron todo un montaje. En enero de 2017 fue asesinado por un patrullero el joven Álvaro González de 19 años por colarse en el Transmilenio. De este caso hay más, aparte de este caso de Álvaro González. El 23 de noviembre de 2019, mientras protestaba Dylan Cruz, fue alcanzado por una recalzada disparada por el capitán del SMAT, Manuel Cubillo Rodríguez. El 10 de septiembre del 2020 fue asesinado el estudiante de Derecho Javier Ordóñez, lo que desencadenó una serie de protestas y quemas de varios CAIs en la ciudad. La respuesta policial dejó 13 asesinatos ocurridos en Bogotá y Soacha en los días siguientes. Entonces, digamos que la represión es muy fuerte. Aquí, bueno, una imagen que yo creo que se va a volver icónica y me hizo acordar de una imagen de la Intifada, donde hay un joven como de 12 años con una piedra frente a un tanque. Y entonces yo creo que también al ver como esa desigualdad, digamos, entre la fuerza del Estado y los manifestantes, yo creo que eso también contribuyó a que la ciudadanía se solidarizara. Aquí hay imágenes de Javier Ordóñez, que le rogaba a la policía que no más, y hasta que definitivamente lo asesinaron. Bueno, en medio de todo esto surgen las primeras líneas, o se van a conocer más, como ya lo decían, estaban desde antes, pero digamos, aquí aparecieron como con más fuerza. En medio de la jornada del paro nacional surge la primera línea compuesta de manera muy diversa, como ya lo dijimos. Hay jóvenes profesionales, hay bachilleres, desempleados, hay líderes barriales, muchos colectivos de jóvenes, ambientalistas, de derechos humanos, había amas de casa, etcétera, líderes de los barrios. Digamos que allí se ejerce una democracia directa. Las decisiones se toman entre todos, no hay líderes, las decisiones las van tomando como a través de lo que esté pasando en el día y entre los que estén allí. Digamos que los jóvenes manifestaban pues que no se sentían representados por los trabajadores. Eso, digamos, fue evidente. Pero digamos que con el tiempo, para todo el mundo ya como que fue aceptado que ellos iban mucho más allá de lo que estaban pensando los trabajadores que convocaron al paro. Digamos que algunos manifiestan que quieren un cambio, están cansados del desgobierno, están cansados del sistema. En sentido falsbordiano podríamos decir que son subversores del orden, o sea, están soñando
con un nuevo orden, ¿sí? En ese sentido, por eso me atrevo a decir que son supertores. Aspiran a un cambio estructural, o sea, sueñan con un país diferente, a eso le apuestan. Estos jóvenes asumen la protesta porque están cansados de no tener estudio, de no tener empleo, están cansados de la corrupción, están cansados de la vieja política, no creen en los políticos, ¿cierto? Están cansados de ese modelo económico que no ofrece oportunidades, mientras que hay políticos que sin estudio o falsificando sus diplomas gozan de privilegios que no merecen. Eso genera pues como una desigualdad y es evidente. Entonces, oye, ¿cómo así que nosotros sí estudiando juiciosos y aquí aparecen unos sin ningún estudio ni nada y van apareciendo en los puestos de mando pues de la nación? Eso genera mucho descontento, ¿cierto? Digamos que también en estos sitios, como ya lo habían reseñado los compañeros, se realizaban eventos culturales, discusión, análisis de la situación política. Esto es clave porque era la manera en que, digamos, las personas que entrevistaban, pues tenían argumentos, ¿sí? Como que tenían el espacio para hacer la discusión. Y también inclusive en algunos momentos se vincularon las madres de algunos de esos jóvenes que habían sido atropellados o desaparecidos o asesinados. Y digamos, bueno, eso sería para todo un estudio viendo uno las imágenes, los mensajes que hay allí. Uno dice, uy, hay muchísima cosa. Era, digamos, como mucha imaginación había en todas estas protestas. Aquí yo traje una que dice, mi papá me hizo este escudo porque no quiere que me mate. Pero eso hay muchísimos ejemplos que uno diría, pudiera hacer como todo un trabajo analizando los mensajes y como lo que la gente, los carteles, lo que publicaban, los grafitis, etcétera. Acá hay una persona de edad donde dice que no se le obedece a un presidente, se le obedece a la Constitución Política de Colombia, Estado fascista. La manifestación es un derecho universal, entonces la gente está aquí reivindicando la protesta, o sea, en últimas, ejercer la protesta es ejercer ciudadanía, que eso es algo que, digamos, todavía tenemos como en deuda, ¿cierto? La respuesta estatal, pues, las primeras líneas fueron estigmatizadas, fueron tratados como terroristas, vándalos, se decía que actuaban porque les pagaban o que eran enviados por Petro. Se les acusó de ser parte de las guerrillas urbanas y les dieron un tratamiento de guerra. O sea, uno pudiera decir con toda tranquilidad y terrible, pero así fue, estaban aplicando la pena de muerte en las calles. Unos jóvenes con escudos contra personas que les disparaban indiscriminadamente. Hay muchos videos que lo demostraron, ¿cierto? Las denuncias que se hicieron ante el Comité Interamericano de Derechos Humanos. O sea, de eso hay muchísimos estudios, recuerden el de Temblores y otras ONGs, que muestran eso. En Bogotá fue sobre todo en localidades como Kennedy, Usme, Suba, digamos, donde se presentaron estos asesinatos. El secretario de gobierno en Bogotá dice que no hay que romantizar a las primeras líneas, ¿sí? Que son vándalos. Sí, digamos, se atrevían a ocupar un espacio, a no dejar pasar el sacrosanto Transmilenio, a detener el transporte, y entonces por eso ellos los calificaban de vándalos y que pues no había que romantizarlos. Uno diría que en Bogotá la fuerza pública pasó por encima de la alcaldesa. Yo me resisto a creer que la alcaldesa le hubiera echado el SMAT a los jóvenes, ¿cierto? Porque ya aparecía en las cámaras, solidarizándose con los jóvenes, pero lo que uno sí se puede ver es que la fuerza pública digamos, pasó por encima de la alcaldía, y ellos le hacen caso allá a sus mandos militares, no a una civil. Entonces, yo diría eso porque me resisto a creer que la alcaldesa le eche el SMAT a los jóvenes, ¿cierto? En septiembre del 2020 se registraron más de 74 asesinatos durante el paro nacional. Se presentaron homicidios, desapariciones, detenidos con cifras sin antecedentes. Yo creo que esto nos recuerda como la época de Turbay. Muchos jóvenes fueron desaparecidos en estas jornadas. En Bogotá el caso fue tan grave que renunció el defensor de derechos humanos, Andrés Zidárraga, que él, siendo defensor de derechos humanos, él mismo fue agredido 2 veces por la policía, y en las imágenes aparece él tratando como de explicarle que él es de derechos humanos y ellos como que no les importaba. Digamos como que hay de nuevo, ¿cierto?
Entonces, digamos que aquí surgen nuevas formas de protesta, ¿cierto? Que están acompañadas de arte, de música, danza, teatro, batucadas, o sea, como mucha actividad cultural, ¿cierto? Aquí hay un potencial cultural que no podemos despreciar. Digamos también que resurge la lucha popular desde los barrios, desde el territorio, de abajo hacia arriba. Es una lucha también a nivel simbólico, se renombran los espacios, monumento a los héroes, el puente de la dignidad en Usme, la avenida Jiménez, digamos, se tumbó la estatua de Gonzalo Jiménez y fue renombrada como la avenida Misac. Entonces aquí hay también una lucha desde lo simbólico. Se hace presencia en unos puntos que se bloquean y la gente se mantiene allí. Digamos, eso también es novedoso en la medida en que es permanecer en un espacio y entonces dicen que van a sacar que viene el SMAI, tal, y la gente no se retira. Al contrario, la gente llega. Y se solidariza, digamos, ante esos desmanes de la policía, la ciudadanía, lo que hizo fue solidarizarse. También es interesante ver que la protesta cambia de lugar, se descentralizan los espacios de la protesta. El espacio central ya no es la Plaza de Bolívar, que era lo que típicamente uno conocía, ¿no? La Plaza de Bolívar, porque ahí está el poder, está la alcaldía, está la iglesia, está la corte y está, digamos, todo el poder se encuentra allí en la Plaza de Bolívar. Y en este caso, digamos, se descentralizó. Ya no es la Plaza de Bolívar, ahora hay marchas al Monumento de los Héroes, al Portal Norte, al Portal de Suba, al Portal de Kennedy. Hubo una inclusive a la casa del presidente, hicieron un cacerolazo, y lógico, allá si no llegó el SMAT. ¿Sí? Hay puntos de protesta nuevos como el Parkway, la rotonda de la carrera 50, el Parque Los Hippies de la 60, Yomasa en Usme, que hace muchos años se ha convertido como en un punto clave para estas protestas, el Portal de Kennedy, Suba. También es interesante ver que se realizan marchas simultáneas. En la última jornada había cerca de unas 30 marchas. Entonces uno dice, ve, eso antes no pasaba. ¿Sí? Y digamos, no son marchas pequeñas, en algunos casos son bien grandes. También hubo una cosa curiosa, es que en algunos casos se estaba transmitiendo toda esta jornada por City TV, ¿sí? Entonces uno veía que la gente estaba en las panaderías, en los negocios, viendo pues lo que estaba pasando. Allí, digamos, los periodistas cubrían varios puntos, entrevistaban a la gente, y me dice, eso sí como que no había pasado, ¿sí? Es como interesante verlo, claro, eso después lo apagaron, pero en un principio se dio. También creo que aquí hay que ver que hubo un apoyo internacional fuerte, ¿cierto? Los colombianos en el exterior se manifestaron, se presentaban marchas en varias partes en otros países, con ese que se hizo famoso SOS Colombia. Bueno, lo que hay por explorar, no diría que más que estigmatizar las primeras líneas, lo que hay que hacer es entrar a conocer e investigar lo que pasa allí al interior. Uno diría que esas primeras líneas llegaron para quedarse, no creo que no vuelvan a aparecer, ¿cierto? Pero hay que ver eso que hay ahí dentro, ¿cierto? Allí hay un potencial del sentido de lo comunitario, de la solidaridad, de la cooperación, del trabajo entre todos. Digamos, eso es bien interesante y hay que verlo porque, por ejemplo, en el caso de Usme habían líderes comunales, mujeres que siempre han estado trabajando por su comunidad, que se fueron vinculando, ¿cierto? Estas primeras líneas además no son solo como de contención a la represión, ¿cierto? Sino que son allí adentro, hay como unos espacios democráticos, unos espacios de creación, de formación, de educación social y política, que digamos también hay que entrar y como analizar. Digamos también que para el caso de Bogotá, en los puntos donde más se concentró fue en la localidad de Kennedy, fue en Suba, fue en la localidad de Usme, ¿cierto? Donde estaban estas primeras líneas. Y bueno, como dato curioso, mientras que la alcaldía o en algunas partes decían que eran unos vándalos, había solidaridad inclusive como de funcionarios que o se acercaban a hablar con los jóvenes o a ellos que están pensando, ¿cierto? O entraban a ver un poquito más qué era lo que pasaba. Entonces no todos, digamos, coincidían en eso de que estaban diciendo que eran unos vándalos, ¿sí? Digamos, aquí también sería deseable que la academia haga parte de esas primeras líneas,
no solo para investigar esta realidad, sino para ser parte de la acción transformadora desde el territorio, desde las regiones. Eso que alguien dio a llamar como las primeras líneas sociológicas, creo que ya hay una línea que llamaron jurídica, digamos que sirvió para que no judicializaran a muchos jóvenes o que salieron jurídicamente a defenderlos. Entonces es también posible hacer estas líneas, primeras líneas sociológicas, digamos, para que, bueno, llevar como la sociología a la calle, digámoslo de alguna manera. Es también como retomar elementos de la educación popular y de la investigación de acción participativa que contribuyan a cualificar esa lucha social, un poco en términos del maestro Valls, como ese compromiso, acción del sociólogo, ¿cierto? Y bueno, también tener en cuenta pues que se investiga la realidad no solo por el placer de investigar, sino que la realidad se estudia y se analiza para transformarla, ¿cierto? También se hace necesario ir sumando esfuerzos, seguir sumando fuerzas y esfuerzos entre los diferentes sectores de la sociedad, trabajadores, jóvenes, mujeres, vinculando a sectores como la guardia indígena, campesinos, desplazados, víctimas, seguir acudiendo a esa solidaridad internacional. Eso, digamos, también hace que se cualifique esa lucha. Que uno diría, cuando se inició el proceso de paz, lo que se preveía era que los movimientos sociales iban como a resurgir, ¿cierto? Se iban a dejar ver, porque antes nadie se quería movilizar porque no, es que son de las FARC, que eso está infiltrado por la guerrilla. Entonces me decía, bueno, si hay proceso de paz, quiere decir que todos estos grupos de jóvenes, de mujeres, trabajadores, etcétera, se van a poder manifestar, ¿cierto? La ciudadanía se va a poder manifestar. Y pues resulta que no, porque los que quieren hacer trizas la paz, pues insisten. Entonces, tan pronto empezó la protesta, o sea, más demoró en empezar que empezar a decir que eso había sido el producto de las guerrillas y tal. Y uno mirando esas primeras imágenes, uy, pero si una guerrilla tuviera esos cientos que aparecen allí, pues no estaríamos en esta, ya se hubieran tomado el poder, ¿cierto? Porque lo que está, digamos, lo que está sucediendo ahora es que son muchísimas personas, estamos frente a unas manifestaciones realmente que son masivas y de pronto la ciudadanía va a entrar, digamos, como en eso, digamos, como que nos tenemos que ir acostumbrando a ese tipo de manifestaciones, porque, insisto, las personas que van a una protesta después saben que volverán a otra, ¿cierto? Y ya saben que el Estado, como no los escucha, digamos que la manera de participar sigue siendo la protesta, la manera más efectiva de participar. Hay una crisis de la participación que también es bueno que entremos a mirar, ¿cierto? Se dijo que la carta política nuestra ya dejamos de ser una república, un país de la democracia representativa para entrar a ser de la democracia participativa. Y eso todavía está en deuda. Y tan es así, pues que lo que realmente incide, la forma de participar incidente, sigue siendo la protesta. Si fueran esos espacios que se abren, digamos, jurídicamente, pues tal vez no habría tantas manifestaciones, tantas protestas. Pero eso lo que nos está mostrando es que también hay una crisis de la participación. Aquí también dejo una foto que habla de lejos de mi amado país, pero no indiferente. SOS por Colombia, yo creo que por primera vez casi que las marchas que se realizaban acá se estaban viendo en simultánea en muchas partes del mundo. Pues yo dejaría ahí, compañeros, y pues les agradezco, y bueno, pendiente de las preguntas y de las inquietudes, etcétera. Muchas gracias. Javier, muchas gracias, No muchas sé cómo gracias. estuve de tiempo. No, estuvo muy bien. Le quedó un minuto, Javier. De pronto, entonces ahora en las preguntas lo podría retomar. Muchas gracias a Javier, a Rubén, a Juan Camilo por sus intervenciones. Creo que hay mucho que comentar, pero primero veamos a ver si las personas que están aquí en este Google Meet tienen algunas preguntas, quisieran hacer su intervención. Estaba mirando también en el Facebook que logramos finalmente hacer la conexión, pero no veo allí, entonces no sé si de pronto alguno de ustedes, los que están aquí presentes, quisieran hacerle alguna pregunta a nuestros ponentes de hoy.
pero eso está bien, entendieron mucho. Bueno, si no, de todas maneras, a mí me gustaría pues, hacer algunos comentarios y también algunas preguntas mientras algunas de las personas que están aquí se animan, que seguramente que lo hagan. Eh, Javier, si quieres, puedes dejar compartir la pantalla. ¿Cómo le hago ahora para salirme de aquí? Espérate ya. Bueno, bueno, quisiera yo señalar lo siguiente. Creo que hay una expresión de Javier que dice que antes del paro nadie daba un peso por ese paro, pues en la situación de pandemia, desmovilización, entonces todo lo complicado que había, digamos, para la realización del paro. Y yo me pregunto si ahora, después de realizado, no hay una sobrevalorización del mismo. Entonces antes no se daba un peso, pero ahora se da mucho y se le da, digamos, mucho valor. Cuestión que yo quisiera relativizar, pero que antes de relativizar quisiera como profundizar un poco en esa valoración de esa movilización ciudadana. Y es que Javier dice que esto no se veía desde el 77 con el paro cívico, y yo pienso que esto no se veía en 200 años de vida republicana, ¿cierto? Creo que la movilización fue mucho más, más grande, además empezando por el tiempo, ¿no? Fueron más de 2 meses de movilización, de la magnitud. El mismo Javier han planteado en Bogotá como, digamos, como una descentralización de la protesta, tanto Juan Camilo como Rubén nos han mostrado también diferentes puntos y diferentes expresiones de esa misma movilización. Es decir, hay muchos elementos en los cuales uno podría señalar la riqueza de esa movilización. De hecho, nosotros hemos hecho con esta 14 sesiones de Cátedra Libre mirando la movilización de diferentes aspectos que están allí en el canal y que podríamos mirarlo. Entonces hay un espacio efectivamente muy rico, muy amplio para analizar. Yo tengo la sospecha de que efectivamente aquí se está moviendo algo más telúrico, pero tengo mis dudas al respecto. Y sobre todo tengo las dudas porque efectivamente, digamos, con todo dice la movilización que se tuvo, Rubén habla de un levantamiento, pero insisto, sin desconocer toda esa gran variedad y toda esa gran cantidad de elementos que pueden encontrarse allí. Me pregunto qué pasa allí que no logró una transformación más profunda. Es decir en la vida republicana de ese país que se tapó una reforma que estaba en curso, eso es inédito. Decir que no fue solamente una, sino que luego fue otra, eso es inédito, ¿cierto? Decir que este gobierno tuvo que recomponer sus ministros y su equipo de gobierno para recomponer su cuota burocrática y poder desde ahí gobernar, eso es inédito. Pero siento yo que a pesar de todos esos elementos y toda la riqueza de la movilización, sin embargo, me pregunto yo, ¿y por qué no se han logrado transformaciones más estructurales? Es decir, hay mucho, a veces hay la idea de deshacerse del Estado-Nación y resulta que el Estado-Nación sigue siendo vigente y sigue siendo el espacio digamos, de la lucha política. Y un Estado-Nación gobernado de manera democrática no admite 80 muertos en una protesta. Un Estado democrático no admite que se torture, que se viole a las muchachas, ¿cierto? Un Estado democrático no admite que se saque a los ojos, no admite que en último su fuerza policial haya sido convertida no en un instrumento militar, que eso venía de tiempo atrás, sino que su fuerza policial terminó siendo convertida en una fuerza sicarial, ¿cierto? Es decir, una actuación, Javier, es una institucionalización de la pena de muerte de la manera más descarada, ¿cierto? Sin debido proceso, de una ejecución extrajudicial sin debido proceso, transmitido en vivo, en directo, respaldado por el presidente de la República. Y pues me da pena con Javier, pero yo sí pienso, y ahora con la militarización de Bogotá, con alcaldes como Bogotá, es decir, con la militarización me pone más en evidencia que hay una complicidad de la alcaldía de Bogotá en esa masacre que se tuvimos durante 2 meses. Entonces, desde ahí me pregunto qué pasa, ¿cierto? ¿Por qué la transformación no logra mayores impactos, reconociendo que hubo elementos muy importantes, y cómo pensar efectivamente que, digamos que esto aquí hay que
había condiciones y había posibilidades para incluso exigir la renuncia del presidente de la República, y como que el mismo movimiento se asustó de su propia capacidad y no logró hacerlo. Entonces la pregunta sería eso: ¿cómo ven ustedes, digamos, reconociendo todas esas fortalezas, reconociendo la riqueza de esto, reconociendo la fuerza de la represión, pero por qué no se logran transformaciones más estructurales? Insisto, intuyendo que en el fondo esto está una cosa que se mueve más a largo plazo, más telúrica, pero sin embargo aún no logra, digamos, encauzar todas esas fuerzas hacia unas transformaciones que podrían haberse dado, como por ejemplo en este caso de la idea de un cambio de gobierno que perfectamente se hubiera podido dar. Claro, hay el problema de la representación política, no la representación social, sino la política. Los partidos políticos de oposición no supieron qué estaba pasando y no supieron cómo reaccionar, que eran los llamados a canalizar todo esto. Pero no sé ustedes cómo ven el asunto. Falta organización social, aquí hay mucha espontaneidad, coincidieron muchas peleas que se estaban dando de manera parcial. ¿Cómo verían ustedes esa idea de por qué no se ha logrado una transformación estructural de mayor dimensión hasta el momento? No sé en qué orden, si de pronto seguimos el mismo orden, de pronto Rubén, Juan Camilo y luego... Empecemos al revés, empecemos por Cantor, Juan Camilo y yo. Bueno, vale. Ver, hágale, Javi. No te estamos escuchando. Listo, sí, es que lo tenía apagado. Yo diría que sí hubo mucha espontaneidad, ¿cierto? Nadie daba un peso por esa protesta. Todo el mundo decía, pero ¿cómo les ocurre en medio de una pandemia? Eso va a ser mortal. Bueno, y también yo creo que el gobierno le jugó como al desgaste, ¿cierto? Dijeron, no, esperémonos a que se desgasten, y porque esas peleas desgastan, sí. Digamos, como era ese inédito de que los jóvenes permanecieran, o que esas primeras líneas permanecieran ahí durante el tiempo, pedían, no, 8, 10, 15 días, pues eso llegó casi a 2 meses, ¿sí? Y digamos que sí, también como, sí faltó como una conducción, porque precisamente la característica es que no había, o entre los jóvenes, como que no había unos liderazgos, ¿cierto? Se intentó, creo que se alcanzó a hacer una asamblea de las primeras líneas, ¿cierto? Por eso insisto yo que los trabajadores todavía tienen una capacidad fuerte de convocatoria, y se trató de hacer, y claro, por la represión, etcétera, uno diría, uy, no, es que va a haber un movimiento fuerte, las primeras líneas que van a llegar a Bogotá, y eso pues pasó, pero no como de una manera tan contundente que uno dijera, uy, eso dio una fuerza muy grande, ¿cierto? También creo que hay que aprender mucho de la Minga, ¿cierto? Porque ellos tienen una capacidad de movilización. Yo he visto como unas 4 entradas de la Minga a Bogotá, y es una cosa impactante, ¿cierto? Digamos, el nivel de organización que ellos tienen, que ya es como tradicional en ellos, creo que todavía los jóvenes no está, ¿cierto? Inclusive había algo que yo lo veía más bien como peligroso, porque algunos decían que entonces ahora los jóvenes se podrían transformar en movimiento político, y entonces uno dice, no, pues ahí los cooptan estos que ya llevan años, que saben cómo es la vuelta, ¿sí? Y uno dice, estos jóvenes que hoy están aquí, entonces serán los que después van a reprimir a los que estén en otras primeras líneas posteriores, ¿cierto? Entonces, digamos que sí es como muy difícil poder saber qué puede pasar. Creo que alguno de los compañeros planteaba que eso está latente, ¿cierto? Y entonces pueda que alguna cosa pequeña desencadene otra vez un movimiento, no sé si de similares características o parecido, pero creo que la cosa está ahí como en stand-by. No creo que, digamos, ya vaya a ser difícil convocarlos, ¿no? Hay que esperar como qué pasa, y también la gente cómo empieza a reaccionar, ¿sí? Creo que también ese desgaste es fuerte. Digamos, estar ahí, la permanencia, eso desgasta mucho, y entonces creo que está como muy reciente como para que uno pudiera decir, bueno, ¿y qué va a pasar allí? ¿Cierto? Pero sí creo que ahí debe haber un aprendizaje social, por decirlo de alguna manera, para cuando se presenten próximas, digamos, confrontaciones o nuevas protestas o nuevas convocatorias. Listo, Javier, gracias. Juan Camilo. Bueno, voy a ver si puedo como organizar las ideas en tan poquito tiempo. Mira, yo estoy en parte de acuerdo con lo que dice Javier.
Pero entiendo que cuando Rubén decía Estado-nación no se refería necesariamente al Estado como, ¿sí? Estado-nación como esa cosa particular centralista que en Colombia pues es otra vaina. Eh, y yo creo que, mm, a ver, por lo menos aquí en Cali hay como dos niveles de esa pelea, ¿no? Está el nivel que hablamos telúrico, que vos llamas telúrico, de la integración comunitaria, que se canalizó, que de alguna forma el margen de maniobra del alcalde le dio para canalizarlo a través de una vía institucional. Entonces, pues hoy en día pues hay unos acuerdos que se dieron y que se están efectuando con sus reveses, con sus complicaciones, pero pues que se lograron como establecer espacios para eso. Y en el nivel, digamos, político-institucional del Estado, eh, creo que hoy, por lo menos aquí en Cali, la cercanía de las elecciones presidenciales también como que apagó la llama ante esa posibilidad. Pensá que, por ejemplo, muchos de los grupos de resistencia se vincularon pues a un proyecto político concreto, de forma más o menos individualizada, pero hay vinculación, hay incluso gente que va a salir al consejo, etcétera. Eso también canalizó un poco el malestar. Y la renuncia del presidente o esa otra cosa que se pedía, porque estuve cerca, lo sé, el miedo era lo que pasara después, digamos. Si el gobierno no estaba trabajando desde la lógica de la hegemonía o de construir consensos institucionales, pues ya que no le importaba nada, pues lo que pensaron los pelados era que eso iba a aumentar los márgenes de violencia, ¿no? Entonces prefirieron, por lo que entiendo, por lo que percibí aquí en Cali, priorizar esos otros canales institucionales a nivel de la alcaldía municipal, fundamentalmente, y a nivel de las elecciones, de la cercanía con las elecciones presidenciales. Es lo que yo interpreto desde lo que yo pude observar en el territorio, directamente. Bueno, Juan Camilo, gracias. digamos que hay un momento en que el ministro de Defensa llega a Cali y llega a Zapateiro. Y entonces la escena es el ministro de Defensa, Zapateiro, Clara Luz y Jorge Iván. Y Clara Luz es Dilian Francisca, ¿no? Cuerpo ajeno. Y entonces algunos pensábamos que Jorge Iván iba a sacar la casta y le iba a decir a Zapateiro y al ministro, ¿sabe qué? Hay dos opciones, o me matan aquí ustedes de una vez, o me matan en la primera línea que me voy para allá. Porque aquí lo que hay es un conflicto social. Aquí lo que hay es una expresión política de racismo, de patriarcalismo, de pobreza, de falta de oportunidades. Pero no, es genuflexo, pusilánime, y eso cuesta los 30 muertos en los próximos 3 o 4 días. Entonces, me parece que la institucionalidad lo que hizo fue contribuir a señalar, y la actitud de Luis Ernesto, digamos, es muy preocupante porque Luis Ernesto es un liberal, un demócrata. Y plantear ese tema de los vándalos en ese momento, pues sencillamente es también ser pusilánime y genuflexo frente al poder. Porque si es por los vándalos, entonces en el debate acá en Cali empiezan a decir, no, es que los vándalos son los corruptos. Esos sí son los vándalos. Sin desconocer que hay expresiones pues allí que se salen. Entonces yo diría que ese elemento de lo institucional de alguna manera contribuye a que los niveles de represión se aumenten y entonces el miedo de nuevo aparezca en el imaginario colectivo, el terror, que es una permanente en nuestra historia. En toda la América hay masacres, los milicos siempre matan, desaparecen, toda la Gran América, pero Colombia tiene una particularidad allí, ¿verdad? Y es lo que decía el viejo Estanislao.
no resolvemos mediante el debate, la controversia, porque no somos una cultura de debate y democrática, ¿no? Entonces, ese elemento, la institucionalidad. Lo segundo, me parece que hay un sector de los jóvenes que no logra romper con el concepto patriarcalista. Y entonces se expone y se refuerza con la idea de que la vida no vale nada, porque ni estudio ni trabajo. Y me parece que eso golpea al movimiento, lo golpea, lo debilita. Y algunas mujeres plantean en medio del tropel que eso no es lo que hay que hacer, que ahí es que protegerse, que hay que estar en el bloqueo, hay que estar, pero que no hay que tener como esa actitud, digamos, de héroe, de mártir, mesiánica. Entonces, yo me acuerdo que hay un joven aquí en la luna, en la autopista, y levanta las manos y le dice a los policías y tal, y él allí, el muchacho andaba en bicicleta, y ¡pum! Vale, lo matan, hermano. Lo matan. Man, pues, entonces me parece que ese elemento tiene un peso en términos de las consecuencias y de los impactos en el imaginario colectivo y del miedo. Y en el caso de Cali, que es solamente en Cali, ahora Juan Camilo lo mencionaba, no es la Comuna 21, la Comuna 21 es de Cepaz, Juan Camilo, la Comuna 22. Eso, la Comuna 22, perdón. Sí, es que en la Comuna 22, ese sector, digamos, algunos dicen que emergente porque es Ciudad Balín, entonces les dicen que son mafiosos. Sí, sí, pero no son ellos los que siempre han asesinado. Son los hacendados, son los cañeros. Y Mayolo lo expresó en Azúcar, la primera Azúcar. Esos hacendados han dejado aquí en el valle el legado de la violencia, de la criminalización contra el movimiento indígena, contra el movimiento campesino, contra el movimiento obrero. Una mentalidad fascistoide. Y entonces esa mentalidad fascistoide la cogen los actores que ahora hay, que son actores que por la coyuntura tienen el tema del narcotráfico. Sí, tiene el tema del narcotráfico. Más allá. Entonces, digamos que esos grupos efectivamente se organizan como paramilitares y empiezan a golpear y a responder y a decir y esos grupos son los que agreden la minga indígena y hieren a una compañera que afortunadamente pudo salir adelante. Y los de la minga, como toda la vida han tropeleado, no le tienen miedo a las balas, ¿no? Toda la vida, allá están peleando. A esta hora, mientras nosotros estamos aquí, ellos están allí en el Cauca recuperando tierra y peleando. Están dándose el esmato, esos manes dándole bala. Ellos están en esas, toda la vida están en esas, recuperando, porque son. Entonces me parece que ese elemento jugó y allí la institucionalidad no salió. De hecho, ese personaje ni siquiera está encausado pues por la fiscalía. ¿Sí? Se man anda en Miami, quita el Borondo, anda por aquí por Cali diciendo que va a quitar eso. Me parece que eso jugó. Y Carlos, hay un elemento que pienso que tocaría analizarlo más detalle, ¿no? Casi como sabuesos. Nosotros los sociólogos tenemos muchos de espías, ¿no? Y las sociólogas, casi como Scotland Yard. Y es algo que decían Juan Camilo y bueno, también lo nombraba Javier, es el tema de las expresiones culturales. Ese tema de las expresiones culturales, digamos, rompió
el tema clasista rompió, lo superó, porque no solamente fue una expresión de una clase, como acá en Cali tuvo un sesgo clasista, sino que convocó diversos sectores de la sociedad, ¿sí? A hacer muchas cosas, esas grandes movilizaciones. Yo por eso pienso que hay algo latente, hay algo allí latente, hay algo que está fraguándose. Yo no podría decir, porque ahí sí yo con mi crítica al cartesianismo, pues no podría acudir a la razón, acudo más como al tema de lo de Fals, del sentipensar. Pero me parece que allí hay como algunos elementos que nos pueden decir, se hizo, se logró, avanzamos y faltó, ¿verdad? Pero eso está allí, eso está allí. No sé hasta qué punto el tema de la coyuntura presidencial puede jugar allí, no, realmente no sé. Bueno, yo dejaría allí con el ánimo de que miremos a ver si hay posibilidad. Rubén, muchas gracias. Veamos, no sé si alguna otra persona se anima, todavía tenemos unos minuticos. Si no, no veo así como el ánimo de la intervención. Yo quisiera renovar de nuevo los agradecimientos a Rubén, a Juan Camilo, a Javier. Me parece que la sesión de hoy ha sido muy interesante. Tenemos diferentes perspectivas que nos enriquecen el diálogo. Creo que efectivamente, como lo señala Javier, esto se trata de un proceso de aprendizaje. Y entonces me parece que es parte, digamos, de la función nuestra poder hacer este trabajo de contribuir a ese aprendizaje, a la comprensión de lo que está sucediendo y comprenderlo sobre la marcha, lo cual no es fácil. A veces se piensa que hay que tomar distancia, pero yo prefiero ser terco y pensar que es posible también hacer sociología sobre la marcha en caliente y en esa manera de diálogo con los participantes. Entonces, agradecerles sobre la marcha y en la marcha. En la marcha, en la movilización, movilizados también. Entonces, creo que yo tiendo a pensar efectivamente en la idea del aprendizaje social. Yo vi en esta movilización muchos elementos de esos, pero también digamos que no solamente aprenden los sectores ciudadanos, sino también la oligarquía dominante también aprende a manejar. De hecho, creo que durante toda la pandemia se preparó para la protesta que veían venir, es decir, todo ese armamento que tenían ahí no lo sacaron de debajo de la manga. Entonces creo que hay un aprendizaje social. Yo pienso que efectivamente alguno de ustedes lo mencionó, tal vez fue Javier, el proceso de paz abrió unas compuertas de participación ciudadana y eso digamos que se ha ido ganando y creo que efectivamente también como decía Javier, eso es un asunto que creo yo que se va a ir quedando en el sentido de que tenemos, como diría Mandela, derecho a los derechos y creo que ese es un aprendizaje que se va logrando. Esperar que efectivamente en algún momento la confrontación política pueda hacerse por vía civilizada. Creo que seguir trabajando en esa dirección sigue siendo importante y agradecerles finalmente a ustedes por su participación hoy. Invitarlos, tanto a ustedes como a las personas que nos escuchan, a la sesión de dentro de 8 días, que vamos a tener otras aproximaciones que hicimos también en desarrollo de la protesta con estudiantes de sociología. Vamos a hablar, entre otras, de la primera línea jurídica, Javier, Rubén y Juan Camilo, que ustedes hicieron referencia a esto, y vamos a hablar de otros 2 temas, también buscando comprender estos acontecimientos que suceden ante nosotros. No siendo más, pues ratificar los agradecimientos. No sé si empezamos en este orden, digamos, para su despedida. De pronto empecemos por Juan Camilo. Sus palabras. No, sí, no, muchísimas gracias por la invitación a participar en este espacio y gracias a la gente que nos escuchó y estaré pendiente de las próximas conversas, ¿no? Listo. Muchísimas gracias. Juan Camilo. Rubén. Muchas gracias a todos y a todas y juntémonos. Y Javier. Javier, tenés apagado el micrófono. Siempre me pasa. Muchísimas gracias a Carlos, a Juan Camilo, a Rubén
a los asistentes y bueno, ahí continuaremos, nos seguiremos viendo. Trataré en la medida de lo posible de estar en las próximas, las próximas sesiones que tengan, pues de acuerdo también al tiempo que uno le pueda sacar. Y muchísimas gracias y ojalá no sea un adiós, sino un hasta pronto. Listo, bueno, muchas gracias para todos, que tengan una feliz noche y que descansen. Chao.